Era una de las novedades en alta velocidad ferroviaria más esperadas del 2022. El AVE llegará a Burgos en breve y te cuento todos los detalles, así como las importantes mejoras en los servicios con el País Vasco. Ya tenemos fecha y buena nueva, el AVE llegará a Burgos el próximo 21 de julio, aunque lo hará en un viaje de inauguración con personalidades, y ya será a partir del día 22, el día siguiente, cuando comenzarán los servicios para el viajero de a pie, dejando el tiempo de viaje entre la capital burgalesa y Madrid en 1 hora y 33 minutos en los trenes más rápidos y con menos paradas. Además, el estreno de esta nueva línea, de unos 87,2 kilómetros, mejorará los traslados en tren desde y hacia muchas ciudades del País Vasco, ya que los Alvia podrán alcanzar hasta los 250 kilómetros de velocidad punta entre Burgos y la capital de España. Parece que la inauguración será por todo lo alto y representantes del Gobierno de España, la Junta de Castilla y León y las instituciones locales de Burgos recibirán el próximo jueves 21 de julio al primer AVE procedente de Madrid, un estreno con el que se pondrá en funcionamiento el nuevo tramo entre Venta de Baños y la capital burgalesa, con una notable reducción en los tiempos de traslado respecto a los convoyes del Alvia que existía hasta ahora, aunque no se ha aclarado por ningún lado si de momento se circularán por una sola vía o por doble vía. En principio, inicialmente solo está previsto una conexión diaria de ida y vuelta entre Madrid y Burgos con un servicio AVE, que se harán además con el modelo 112, el utilizado en todas las conexiones del norte, y el resto de los servicios se realizarán con el modelo Alvia, que tiene como límite de velocidad 250 km por hora frente a los 300 del AVE, consiguiendo un ahorro de unos 45 minutos en la ruta Burgos-Madrid y cerca de 40 en los servicios hasta o desde Euskadi. Para promocionar la nueva ruta y servicios, Renfe ha lanzado una oferta de inauguración en la gran mayoría de los servicios de 100.000 billetes por solo 18 euros, incluyendo los traslados entre Burgos y Madrid y las tres capitales vascas con la capital de España. Eso sí, puntualizando que esos 18 euros serán en las plazas estándar, mientras que serán 22 euros para las plazas confort. Otro detalle que hay que destacar en negrita es que dichas ofertas son para viajes a realizar entre el 22 de julio, el día que se abre el nuevo tramo, hasta el próximo 10 de diciembre. Eso sí, corre porque dicha oferta solo estará activa hasta el 6 de julio o agotar plazas. Además, se incrementará el número de trenes semanales, desde los 15 actuales por sentido hasta los 32. Estos nuevos servicios acercan mucho más al viajero una de las ciudades más turísticas e interesantes de España, pues Burgos, que tiene una población de unos 175.000 habitantes, no solo es conocida por su espectacular catedral gótica, sino por el Arco de Santa María, el Palacio de la Isla, su Plaza Mayor, la Cartuja de Miraflores o su bonito entorno junto al río Arlanzón, sino por, además, su impresionante Museo de la Evolución Humana, una excusa en sí misma para trasladarse hasta esta ciudad, sin olvidarnos de los muchos atractivos cercanos como pueblos perfectos para una escapada como Lerma, Covarrubias, Santo Domingo de Silos, Frías, Puente Dei o Santo Domingo de la Calzada, ya en La Rioja. Hay que destacar que estos nuevos trenes pararán, como ya era habitual, en la estación Rosa Manzano, a las afueras y al norte de la ciudad. Los nuevos tiempos de viaje quedan así. El Madrid-Burgos tiene desde ahora 6 trenes directos al día por sentido, 5 Alvias y un AVE, con tiempos desde la hora y 33 minutos en el caso del AVE y desde 1 hora y 47 minutos en los Alvia. Hablamos de 14 minutos de diferencia, dependiendo del número de paradas, con precios desde los 18 euros, recordar, comprando hasta el 6 de julio. El Burgos-Segovia se hace ahora con 4 Alvias. Los AVE burgaleses, por así decirlo, no van a parar en Segovia, y tiempos desde la hora y 23 minutos y también con esos 18 euros de promoción. La ruta Burgos-Valladolid se cubrirá con 12 trenes que usan esta nueva infraestructura, de los cuales 6 son Alvia y el otro es el AVE, con tiempos desde los 38 minutos en el caso del AVE y 46 en los Alvia. Y precios aquí también, aunque hay que decirlo con poca lógica, de 18 euros el trayecto, aunque es posible encontrarlos desde los 10,40 en los Alvia y trenes que efectúen más paradas, eso sí, lógicamente elevando el tiempo de viaje por encima de la hora y 7 minutos.
Otra ciudad que va a mejorar mucho sus conexiones será Miranda de Ebro, dejando el viaje hasta Burgos Rosa Manzano en 51 minutos en el mejor de los casos, con hasta 13 trenes de muy diversa índole y precios, aquí muy variados, desde los 6,70 euros y en los Salvia en concreto desde los 8,95. El Miranda-Valladolid se podrá cubrir ahora con hasta 12 trenes diarios por sentido, también de muy diversa duración. Los 6 Salvias diarios por sentido podrán dejar el viaje en 1 hora y 43 minutos y precios desde los 18 euros famosos, al menos mientras dure esta promoción. Con respecto a Madrid, por esta ruta, la cosa queda ahora en tiempos desde las 2 horas y 46 minutos en los 5 Alvias diarios por sentido y precios, lo habéis adivinado, de 18 euros, insisto, al menos mientras dure esta oferta inicial. Caso aparte, y como ya he comentado, será la otra gran mejora de estos nuevos servicios, que estará en los trenes y tiempos con el País Vasco, las 3 principales ciudades y alguna otra secundaria. Desde ahora, la ruta Vitoria-Madrid se podrá cubrir con 3 alvias diarios por sentido y sin transbordos, en 3 horas y 9 minutos, con precios desde también, curiosamente, los 18 euros. Parece que aquí los kilómetros, al menos de momento, no influyen en el precio. Respecto a la gran ciudad vasca, Bilbao, los nuevos trenes dejarán el viaje, por ejemplo, con Burgos en 2 horas y 32 minutos, con Valladolid en 3 horas y 20 minutos y el Bilbao-Madrid se queda ahora en 4 horas y 28 minutos, con 2 servicios Alvia diarios por sentido y precios también, por ahora, de 18 euros, dejando aquí la oferta bastante más tentadora. Veremos en cuánto queda ese precio cuando acabe la promoción. Respecto a San Sebastián, la bella EASO queda ahora a 3 horas y 45 minutos de Valladolid y respecto a Madrid-Chamartín, los 3 trenes Alvia diarios por sentido harán el trayecto desde las 4 horas y 48 minutos y también por el momento con los famosos 18 euros el trayecto. Hay que destacar que estos Alvia Euskadi también tendrán parada en Llodio, Tolosa e Irún, por lo que no dudéis en consultar todos los detalles en la web de Renfe. Todo esto a expensas de que en unos meses se mejoren los tiempos medios y las posibles combinaciones y ofertas de servicios con la llegada de los esperados trenes Abril, más rápidos y de rodadura desplazable que podrán acortar un poquito más los tiempos, especialmente más allá de Burgos, y suponer un pequeño gran escalón extra para las rutas hasta o desde Euskadi, pero de momento no se sabe cuándo entrarán en servicio, algo que ya os expliqué mucho más al detalle en un reciente vídeo del canal sobre estos trenes. La otra gran incógnita, y que será determinante, es cuándo se pondrán los servicios transversales hasta otras muchas zonas del este y sur del país, aprovechando el nuevo túnel Bajo Madrid que acaba de ser abierto, que debería acercar notablemente las ciudades hoy citadas con lugares como Alicante, Málaga, Córdoba, Albacete, Valencia o Sevilla, y que por el momento quedan a la espera de novedades, así que atentos, pues aquí estaremos para contarlo en cuanto lleguen. Una nueva e importante ciudad más que añadir al selecto club AVE, así como mejoras con el País Vasco, y que seguro pronto dará muchas alegrías a no pocos usuarios. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.